origen y la evolución de la lírica. Es difícil establecer un momento específico o un hecho que haya impulsado el surgimiento del género lírico. Sin embargo, a medida en que el lenguaje y las ideas de los hombres primitivos se volvieron más complejos, sintieron la necesidad de expresarse más allá de las actividades cotidianas. En la antigua Grecia había cantores que recorrían los poblados contando historias que acompañaban con la lira. De ahí surgió el nombre del género lírico. En la primera mitad del siglo I a.C., la poesía lírica llega a Roma. Los poetas se preocupan por la perfección métrica y prosódica y centran su temática en lo sensitivo, la vida, la muerte, el amor y el odio. En esta primera época destacan Cátulo, Horacio y Virgilio. A través de los romanos, la poesía lírica llega a Europa. Al principio, escrita en latín, que era la lengua de los hombres cultos, pero durante la Edad Media, con la creación de las lenguas romances, los poetas líricos escriben sus poemas en estas lenguas, que son portugués, francés, italiano, gallego, rumano, catalán y español. A partir de ahí, todos los pueblos europeos y más adelante sus colonias en África, América y Oceanía consagran la poesía lírica como el instrumento ideal para expresar sus ideas y emociones. El contexto de producción y recepción de la poesía. Seguimos con los temas del género lírico. Vamos a ver de qué se trata. Iniciamos. Contexto de producción. El contexto de producción lo vamos a entender, pues es el momento exacto de cuando el poeta, es decir, el emisor, quien escribe el poema, está redactando, está produciendo su obra poética, su poema. En ese sentido, cuando nosotros hagamos un análisis, cuando pretendamos realizar el análisis del contexto de producción de una obra en específico relacionada, en este caso, al género
poético, necesariamente debemos de contemplar 4 aspectos importantes. El primero de ellos es que abarca los aspectos históricos del autor, es decir, nosotros nos debemos de sumergir a la etapa histórica en la que el autor produjo su poema. Número 2. La corriente literaria a la que perteneció en este caso el poeta. Pues vamos a entender por corriente literaria como aquella obra en específico de un tiempo determinado donde se comparten estilos, temáticas, estéticas, ideologías. Podemos hablar, por ejemplo, de la obra en la Edad Media, podemos hablar de las obras literarias poéticas del Renacimiento, de la modernidad o incluso de la Edad Antigua, pues eso está relacionado con la corriente literaria a la que pertenece el autor. Número 3. La biografía del autor. Esto tiene que ver con lo que le toca vivir el poeta en el tiempo mismo en el que está produciendo su poesía. Y en ese sentido viene el punto número 4, las preferencias estéticas del autor. Estas tienen que ver con los gustos del poeta, pues la manera en cómo el poeta está percibiendo la belleza es distinta a la que yo estoy percibiendo. Luego entonces esa va a ser la percepción que va a estar imperando en la obra, en el poema. Obviamente teniendo en cuenta esta parte también, las preferencias estéticas del autor entendidas como lo que le gustaba en su momento a través de percibir la belleza. Continuamos adelante. Contexto de recepción. El contexto de recepción se refiere a la manera y el tiempo en el que es leído e interpretado el texto, es decir, el poema por cada uno de los lectores. Este se ve influenciado a través de 3 elementos. El primero de ellos es la edad. La edad es factor determinante para dar una interpretación, pues no es lo mismo leer un poema e interpretarlo cuando tienes 10 años, o cuando tienes 18 años, o cuando tienes 35 años, o incluso cuando tienes 65 años. La interpretación va a cambiar porque es un contexto diferente y que está relacionado con la edad. El elemento número 2 es la cultura. La cultura nos arroja una infinidad de posibilidades de interpretación, pues nosotros pertenecemos a una cultura en específico. Por ejemplo, no es lo mismo pertenecer a una zona rural, a una zona urbana o a algún grupo cultural diferente al que perteneces. Ahí también la interpretación va a cambiar. Y el elemento número 3 se refiere a la visión del mundo del lector. Cada uno de nosotros tenemos una manera de percibir y de comprender las cosas, y eso se llama visión del mundo. Mi visión del mundo es diferente a la tuya, a la de él, a la de ellos. Esto es muy importante y tiene que ver también con el contexto de recepción, y a partir de esos 3 elementos nosotros vamos a poder dar una interpretación, en este caso del poema, y asimismo dar una valoración a este producto literario, a este producto como lo es el poema. Y esto es en relación al contexto de producción.